y quiero empezar entonces de nuevo con Sandra. Sandra, hemos compartido otros espacios y me encanta la capacidad de traer datos a la conversación y hablar con datos antes de empezar a compartirte las preguntas que tenemos nosotros aquí previamente listas, y esto no lo tenía planeado. Yo te quería preguntar de una manera breve, para ti, ¿qué es el pulsómetro logístico y con qué propósito se hace esto? El pulsómetro logístico creo que es el resultado de la colaboración. Creo que este esfuerzo justamente trae grandes datos, trae información muy relevante, pero viene por el resultado de cómo podemos tener esta información. La clave es uniéndonos. Y así es como con Alok, AMTI, Amacarga, Álvarez El Marzal, BDS, CSCMP, The Logistic World, IPADE, espero no se me escape nadie, ¿no? O sea, generamos esto. Y la invitación está, o sea, yo creo en la colaboración y creo que entre más esfuerzos, asociaciones, ejecutivos participen en este tipo de iniciativa, nos va a dar una visión mucho más enriquecedora para todos los que estamos inmersos en la industria. No creo en esfuerzos aislados, creo en esfuerzos colaborativos que nos lleven a generar algo de mayor impacto, ¿no? Entonces, así surge GC1, gracias Juan Carlos, que es uno de nuestros grandes partners. Surge esta iniciativa, ¿no? La historia, también para contar un poquito, cuando inicia este esfuerzo colaborativo, empezamos con pocas empresas. ¿A qué me refiero con pocas empresas? Participaron cerca de 150 empresas en el primer estudio. Que ya es la tercera edición, ya estamos hablando de casi 450 compañías. Sigue siendo una fotografía pequeña para lo que es el universo de México. Por eso la importancia de asegurar que sea un esfuerzo colaborativo. Entre más nos unamos, mayores resultados vamos a alcanzar. Y así surge el pulsómetro logístico. Me encanta esa introducción y da paso a lo que es esta pregunta inicial, hablando de colaboración. El concepto de pacto, planeación, agilidad, colaboración, talento y optimización digital se presenta como la conclusión y el camino a seguir. ¿Cuál de estos 5 pilares considera que es el mayor desafío para la logística en México hoy y por qué? Yo creo que el resultado del estudio, donde nos muestra justamente que hay que trabajar en estos 5 pilares, van muy de la mano, ¿no? O sea, yo no visualizo un esquema de planeación sin un esquema digital que lo soporte, ¿no? O un esquema de colaboración sin tener el talento correcto. Entonces, creo que los 5 pilares van muy de la mano, hay una correlación entre todos. Pero si tuviéramos que forzar un poco y decir cuál es el que yo creo que actualmente tiene un mayor desafío, desde mi perspectiva tiene que ver con la digitalización, ¿no? Y esos son los datos que nos muestra el estudio. Muchísimas pymes, muchísimas empresas medianas, seguimos trabajando con Exceles, con ciertas herramientas manuales, ¿no? Y esto creo que existe por ciertos paradigmas, como es las inversiones que conlleva, el no conozco las herramientas que pueden ser más accesibles o no cuento con el talento correcto, ese tipo de situaciones, ¿no? Pero la realidad es que la ola digital ya es un monstruo, o sea, ya todos nosotros estamos inmersos en herramientas digitales en nuestro día a día. Entonces, las empresas tienen que evolucionar hacia allá y el resto de los pilares se habilitan también gracias a la tecnología, ¿no? O sea, esquemas ágiles, como puede ser una estrategia de asset light, se permite a través de que tengo una buena estrategia de digitalización, ¿no? Entonces, digamos de que para mí los 5 son muy importantes, pero si tuviera que escoger uno, iría por el reto más fuerte, tiene que ver con esquemas de digitalización. Súper. Apoyo mucho eso.
claramente desde mi posición y desde la empresa en que trabajo, pero lo que acabas de decir es fundamental, como todo tiene que ser un proceso integrado y podemos tener la tecnología, pero si las personas no están capacitadas y los procesos no están definidos y demás, pues nada haremos, ¿cierto? Quiero continuar con la siguiente pregunta. El estudio revela que las empresas pequeñas destinan casi el doble de sus ingresos a logística. Habla de un porcentaje específico del 18.8% en comparación con las grandes, 9.7%. Desde la perspectiva de Álvarez y Marsal, ¿cuáles son las 2 o 3 palancas estratégicas más críticas que las empresas pequeñas deben accionar para cerrar esta brecha de costos y mejorar su competitividad? Yo creo que mucho tiene que ver justamente con el pacto, ¿no? O sea, si las empresas empiezan a tener esquemas de planeación más robustos, donde ya no solamente vean el histórico con promedios móviles o modelos estadísticos que no representan qué está pasando en la actualidad con modelos realmente predictivos y no descriptivos, ahí tenemos un área de oportunidad, ¿no? 2, tiene que ver justamente con los modelos ágiles, o sea, esos modelos híbridos. Las empresas pequeñas o bien medianas en México tienden a ir por una estrategia, y lo dice el estudio, ¿no? De tener más mis propios activos, mi propia flota, mis propios almacenes. Obviamente eso me descapitaliza, ¿no? Obviamente eso lleva inversiones que si los cambio a modelos híbridos, apalancado de, hay muchos players en el mercado con gran nivel de madurez que nos pueden ayudar desde 3PLs, 4PLs, transportistas, almacenamiento, o sea, hay muchos, y a eso nos referimos también con colaboración. ¿En qué momento hace sentido hacer esos modelos híbridos que me lleve a ser más eficiente? Y la tercera tiene que ver con digitalización, ¿no? O sea, y con esto no quiero decir que hagamos que una empresa diga, voy a digitalizar absolutamente todo. Tiene que haber una transformación digital que esté alineada al nivel de madurez de la compañía, a su modelo core, a donde haga sentido y que exista esa vinculación con modelos accesibles. O sea, muchos dicen, oye, pues me voy con una tecnología on-premise, pero tal vez lo que me conviene es más irme por algo más on cloud, o bien decir, oye, ¿cuál es a lo mejor la palanca donde voy a meter digitalización que me trae ahorros que después puedo invertir posteriormente en hacer esas olas de captura digital o de ahorros digitales que me va a estar trayendo la tecnología, ¿no? Entonces, para mí esas serían como las 3, pero no puedo hacerlo, insisto, sin el resto de los pilares. O sea, si yo no invierto en el talento correcto, conteniendo a la gente correcta, va a ser muy difícil, ¿no? Si yo no, por ejemplo, estoy cuidando cosas básicas como mis indicadores, ¿no? Cómo estoy en la visibilidad de los resultados, pues puedo digitalizar por digitalizar. Entonces, es muy importante que exista esa estrategia de negocio, pero que esté vinculada con buenos modelos híbridos, con un esquema de planeación y con una optimización digital. Súper, muchas gracias. Vamos a continuar. Me encantaría quedarme a opinar un poco lo que acabas de decir, pero el tiempo no nos daría y quiero dar pie a la siguiente pregunta. En la dimensión financiera, Sandra, el transporte sigue siendo el costo logístico más significativo para todos los actores. ¿Qué estrategias de optimización financiera, más allá de la simple negociación de tarifas, están recomendando a las empresas para mitigar el impacto de la inflación y los costos de combustible? Yo creo que aquí tiene que ver con varios elementos, ¿no? El primero es, pues tengo que tener esquemas de planificación y programación de mis rutas que sean dinámicas, que tengan consolidación de cargas, que realmente me apalanque de esos modelos o esos software que me lleven a hacer más eficientes mis rutas, ¿no? Por dar un ejemplo. También hay ya herramientas en el mercado de marketplaces para transporte, de colaboraciones, las torres de control, ¿no? Que son, para mí ya es un must, ¿no? Que existe una torre de control con telemetría, con visibilidad, que me permita cambiar de un mantenimiento preventivo a un mantenimiento predictivo, ¿no?
Y algo que he visto, por ejemplo, también en México con varios de los clientes con los que he tenido la gran oportunidad de trabajar es, a veces se nos olvidan ciertos temas cuando estamos negociando tarifas, ¿no? O sea, le exigimos al transportista un SLA y un nivel de servicio que obviamente tiene un costo, ¿no? O les damos ventanas de entrega de media hora, de 15 minutos. Llegué a ver un contrato de un cliente que decía 15 minutos o te penalizo. Obviamente el transportista pues tiene que asumir riesgos y eso conlleva a que realmente pues haya un incremento en las tarifas. Entonces, hasta las condiciones contractuales para poder determinar qué hace sentido, qué no hace sentido, qué le estoy exigiendo a mis proveedores en antigüedad de flota, en mantenimiento, en los SLAs que me dan, pues por supuesto hace que la negociación de tarifas sea diferente. Pero aparte de las tarifas, sí creo que es importante una buena planificación y abramos la colaboración. O sea, nuestros proveedores, nuestros transportistas, 3PL, tienen ideas de innovación donde ellos mismos pueden decir, oye, puedo ser más eficiente y por lo tanto traerte un beneficio si hacemos A, B, C, D, ¿no? O si me das una mejor planificación, o si me ayudas en la carga, un sinfín de opciones. Y a veces no abrimos esos diálogos para que realmente la colaboración entre proveedor y el cliente permita la captura de valor y comportamos los beneficios que estamos encontrando, ¿no? He visto varios también que dicen, yo encontré el beneficio y no lo comparto y le exijo y trato de, llamémosle, forzar al transportista, al 3PL, a reducir costos y los ahorcamos, ¿no? Creo que ahí también tiene que haber una visión de colaboración, de sinergia, para que exista la innovación y que realmente podamos encontrar alternativas. Un ganar-ganar. Yo quisiera, Sandra, pedirte un gran favor. En un minuto, ¿crees que podrías dar respuesta a esta pregunta? A ver, te pongo el reto. El informe destaca una importante brecha digital. El 66% de las empresas grandes utiliza sistemas avanzados que realmente no son tan avanzados, es ya un estándar como RP, un TMS o un WMS, mientras que muchas pequeñas se basan en herramientas básicas, que era lo que mencionabas también en un inicio. ¿Qué rol juega la consultoría y la estrategia para facilitar la adopción tecnológica para las pymes? ¿Y qué tan rápido necesitan moverse para no quedar obsoletas? Rápido tiene que ser ya, como todos los logísticos decimos, ¿no? Esto no era para hoy, era para ayer. Entonces, la velocidad para estos temas tiene que ser ya. ¿En qué ayuda? Muchas compañías lo que tienen es una visión por silos, ¿no? Entonces, el de compras pide su software, el de almacenes pide sus juguetes, el de manufactura pide los suyos, ¿no? Y se pierde una visión de negocio de transformación digital. Y he visto también muchos consultores, los que se dicen ser consultores, que no necesariamente dan una guía, ¿no? Es súper importante que sí nos acerquemos al colaborar desde una perspectiva en tu de cuál es la estrategia de digitalización. Entonces, de la compañía, en qué momento hace sentido, cuál es el business case, cuáles son las herramientas de mercado, ¿no? Ahí es donde un consultor, llamémosle las tablas, ¿no? Y los conocimientos puede ayudar. Pero también los invito a que entre colegas nos preguntemos. Hay muchas lecciones aprendidas de compañías, de ejecutivos que ya han vivido esto, ¿no? O sea, oye, tú ya implementaste el WMS, ya tuviste problemas con ¿qué te pasó? Y escuchémonos unos a otros y compartamos ese conocimiento. Muchas veces decimos que no aprendemos en cabeza ajena, pero nos puede ayudar. Y entonces existen asociaciones en México, en toda Latinoamérica, que permite compartir esta expertise. Creo que también eso nos podría ahorrar un montón, porque he visto muchas implementaciones que se hacen en MVPs que no tenían sentido con la estrategia de negocio y es dinero, ¿no? Que a la larga, por eso nos lleva a tener barreras. Entonces, sí creo que el consultor aporta ese conocimiento, ese know-how, da una guía y un lineamiento para facilitar el establecimiento del roadmap, que las implementaciones sean más aceleradas y por lo tanto la captura de valor se dé y pueda ser un círculo virtuoso. Creo que me excedí por unos segundos, no lo logré en un minuto. Yo quedo muy contento con tu respuesta. Y Sandra, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. En un momento volvemos contigo, ¿vale? Yo le damos paso a Diego. Quiero empezar con la pregunta que teníamos ya preparada para ti. El reporte señala que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha reforzado a México como un socio comercial. Para la ANTI,
que es la asociación que presides, ¿cómo está impactando el nearshoring en la demanda de transporte intermodal y qué inversiones en infraestructura son más urgentes para capitalizar esta oportunidad? Bueno, antes que nada, Sandra, qué cátedra nos diste. La verdad es que ya solo con eso valió la pena todo el día. Entonces, la verdad es que felicidades y concuerdo con mucho lo que dijiste. Yo tengo la cachucha bien puesta de transportista, entonces totalmente de acuerdo con tus últimos comentarios. Y pues bueno, Jonathan, no sé si debemos de decir que ya estamos reforzados, México como un socio comercial. Creo que eso depende de lo que leemos diario en las noticias y o cómo se despierta el presidente Trump, ¿no? Entonces, sí estamos a despertar. Nearshoring era una realidad. Estuve en Monterrey, había espacio, todo el mundo estaba invirtiendo en camiones, en transporte, porque creíamos que iba a crecer muchísimo el transporte en México y que iba a crecer las exportaciones. Y hoy en día, con esta guerra comercial que Trump ha empezado no solo con Asia, no solo con China, pero sino con todo el mundo, las inversiones están paradas. Entonces, nos está impactando fuertemente. La demanda por transporte o la demanda por intermodal ha reducido. El intermodal iba creciendo en cross-border alrededor del 15-20% anual y ahorita está totalmente parado, ¿no? Hasta vemos una disminución un poco en la demanda de transporte y eso no solo está disminuyendo las tarifas de transporte, pero está creando una sobrecapacidad o una sobreoferta de transporte muy, muy fuerte. Entonces, creo que ahí es un tema donde tenemos que tener cuidado. Tenemos que siempre estar pensando en qué vamos a invertir y la inversión hacia el futuro. Una inversión en una infraestructura como la que requiere México no toma un año, ¿no? Debemos de estar pensando cuál va a ser el consumo o hacia dónde vamos y qué vamos a estar moviendo durante 5 o 10 años, que es lo que toma un proyecto intermodal en realizarse. Entonces estamos viendo qué va a suceder, que yo creo que nadie sabe qué va a suceder. Entonces las inversiones siguen teniendo que estar, se siguen teniendo que realizar, pero no sabemos hacia dónde va esto. Listo, me quedo con el tema de la estabilidad política, que siempre se nos sale de las manos. Sí, desafortunadamente sí. Perfecto. Continúo con la siguiente pregunta. Considerando que el transporte es el principal componente del costo logístico y que el 65% de las empresas grandes tercerizan su flota, ¿qué ventajas competitivas ofrece el transporte intermodal para optimizar costos y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro frente a la volatilidad? Bueno, el transporte intermodal tiene 4 beneficios muy grandes, ¿no? Que es que reduce el costo alrededor del 25-30% contra el autotransporte convencional, es mucho más ecológico, es hasta 75% más ecológico, trae mucho más capacidad al mercado y también tiene un factor donde es más seguro, que en México importa mucho. Y la verdad es que el tema de reducir los costos es sumamente importante. Reduce el costo cuando es una distancia larga, ¿no? Siempre platicamos en intermodal que el benchmark es alrededor de 600 kilómetros para arriba para que sea realmente competitivo. Entonces hay rutas que el intermodal no compite, pero utilizar intermodal 100% reduce los costos logísticos. ¿Cuál es el problema? Y lo estabas tocando con Sandra, es que las pymes no utilizan el transporte intermodal. Al igual que no tercerizan sus flotas, pues tampoco conocen del transporte intermodal o no tienen esa facilidad de negociar con los ferrocarriles o con los IMCs, utilizar el transporte intermodal. Entonces, nosotros hemos trabajado y nos hemos acercado mucho con la Secretaría de Economía aquí en México para que podamos ofrecer servicios a las pymes y acercarles el tren a las pequeñas empresas y a medianas empresas. Eso es un ejemplo muy, muy fuerte de cómo podemos ayudar a estas empresas a reducir su costo logístico. Algunas de ellas no pueden mover un contenedor completo, ¿no? Un tráiler completo, entonces eso se dificulta, pero estamos haciendo ciertos servicios o procesos donde podamos mover en intermodal consolidados para pymes, que los ferrocarriles apoyen directamente a las pymes o empresas como IMCs integrados de servicio, a estas pequeñas o medianas empresas a poder utilizar el intermodal.
Y en cuanto a resiliencia, pues sí, el intermodal es una herramienta sumamente buena. Lo que nosotros siempre le decimos a un embarcador es, no te cases solo con un modo de transporte. Y eso es lo que ofrece el intermodal, ¿no? Tener diferentes opciones para mover tu mercancía, no necesariamente 100% en alguna de las otras. Siempre le decimos que no se vayan 100% al tren y no se vayan tampoco 100% al camión. Que tengan un mix y ahí es cuando si eres muy resiliente, ¿no? O sea, si tienes un problema en Laredo y hay problemas para cruzar la mercancía en Laredo o por alguna otra rampa o por alguna otra punto de entrada a Estados Unidos, pues debes de tener varios puntos de entrada y debes de tener varias opciones, varios agentes aduanales, varios transportistas para que así no tengas un problema, ¿no? Está genial, está genial. Muchas gracias por compartir eso, esta experiencia. Creo que clave la cooperación que estás mencionando sobre cómo integrar también las pymes a este proceso del transporte intermodal. Diego, los altos índices de inseguridad son una de las principales causas que afectan el nivel de servicio. ¿Qué iniciativas y tecnologías está promoviendo la ANTI entre sus agremiados para mitigar los riesgos y costos asociados a la inseguridad en las rutas de transporte? Bueno, yo siempre digo que el tema de inseguridad en México es el tema más crítico y más en el tema del transporte, ¿no? Ahí sí, como decían nuestros presidentes, datos y no disminuye y se están creando ciertas cosas donde la verdad es que no estamos viendo los beneficios a las acciones que está tomando el gobierno, como ciertas cosas como el balizado, que no necesariamente nos va a apoyar o nos va a ayudar, y sigue creciendo este tema de inseguridad. Entonces, ya está volviéndose tan grave que no podemos esperar que el gobierno tome acciones, sino nosotros tenemos que empezar a tomar estas iniciativas y la tecnología es la solución. Y Sandra lo comentó muy bien, ¿no? Tenemos que ser más digitales, tenemos que empezar a utilizar tecnología, adoptarla. Y es lo que estamos haciendo. En primer lugar, nos estamos juntando mucho con una asociación que es la NERPB para que nos ayude con información. ¿Dónde nos están robando en el tren? O sea, siempre hay lugares críticos, al igual que en la carretera. En el tren tenemos lugares críticos donde están realizando estos robos y ahí es donde tenemos que atacar, donde tenemos que invertir y poner guardias o tenemos que tomar ciertas acciones, pero también mucho la tecnología. Hemos probado unos sellos de RFID, que estos sellos RFID la verdad es que están cambiando como vemos un poco el tema del tren, porque para nosotros lo más importante es que siempre tengamos mucho cuidado y siempre llevemos un registro de que el sello no tuvo ninguna apertura. Y estos sellos RFID nos permiten ver total desde origen a destino, en dónde se rompió, si se llegó a romper o en dónde hubo problemas con el sello, ¿no? Esa es una. Otra es el sistema que tenemos en los camiones, que son cámaras. Siempre cuesta mucho trabajo meter algún tipo de tecnología como unas cámaras porque el operador pues lo estás grabando, lo estás viendo, no se siente cómodo. Y al principio nos rompían las cámaras. O sea, al principio era un tema de adopción, de, oye, ¿por qué vas a estarme viendo? De ahí tuvimos que estarle enseñando al operador que no lo estamos viendo, que es con inteligencia artificial, que solo es para alertas de cuando no trae el cinturón, de cuando hay alguien más en la cabina. Y después les demostramos que era para su beneficio, ¿no? Que tuvimos casos donde un operador tuvo un accidente, le culpaban y él podía presentar que no tuvo la culpa, ¿no? Entonces se pudo salir de algún problema que tuvo legal. Entonces eso nos ha ayudado mucho y también pues ya todos los contenedores le estamos instalando GPS. Como Sandra también dijo que ya una torre de control no es negociable, pues tampoco ya no es negociable tener un contenedor sin mucha información o sin GPS, no un tractor sin GPS o un tractor sin cámara. Ahorita es negociable, pero sí siento que en 5 o 10 años ya no va a existir eso, no vamos a saber perfectamente dónde está el contenedor, si se abrió la puerta, si está cargado, si está vacío, todo conectados con GPS o con sistemas. Genial. Te voy a poner el mismo reto que le puse a Sandra y que no lo logró, pero vamos a ver cómo te va, Diego. Está difícil, es difícil. En un minuto, puedes tal vez dar respuesta a esta pregunta. La renegociación del TEMEC en 2026 genera incertidumbre. Desde la perspectiva del transporte intermodal, ¿cuáles son las mayores preocupaciones y oportunidades que prevén en este proceso y cómo se están preparando para los posibles cambios regulatorios?
Pues la preocupación es otra vez el volumen. O sea, creo que lo que nos mueve como industria es el volumen, las exportaciones que manejamos hacia Estados Unidos. Si vemos los últimos 15 años, las exportaciones han crecido año con año a un gran ritmo y dependemos de nuestros vecinos del norte. Esa es la preocupación más grande y lo que prevemos en este proceso o cómo nos estamos preparando es nosotros seguir invirtiendo. La verdad es que creemos que Estados Unidos vamos a seguir siendo su aliado. Si visitas Diego, te perdí. Hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya te escucho. Quedé en que si visitábamos, creo que ibas a decir Monterrey. Sí, una disculpa, justo estábamos platicando del Internet en México, pero bueno, lo que tenemos que estar preparados es de seguir invirtiendo, ¿no? Lo que comenté, la infraestructura ferroviaria, la infraestructura que necesitamos de autopistas, carreteras, no tardan un año en construirse y necesitamos seguir invirtiendo por si México es beneficiado a través del TEMEC o del TEMEC 3.0, pues nosotros vamos a seguir y tener la infraestructura para poder cumplir con los volúmenes que se espera de nosotros. Perfecto. Lo lograste. Pudiste responder en un minuto. Muchas gracias, Diego, por tus respuestas. Igual a la intervención de Sandra, brillante. Muchas gracias por el espacio. En un momento también vuelvo contigo para algunas preguntas que han realizado la audiencia desde el registro previo al webinar, ¿vale? José, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Listo. Entonces, vamos a darle directo a estas preguntas que hemos preparado. José, quería iniciar con la siguiente pregunta. El estudio es claro, abro comillas, no basta con encontrar talento, es imprescindible desarrollarlo. Sin embargo, la inversión en capacitación es baja, esencialmente en empresas pequeñas. Hay un indicador del 5%. Te quiero preguntar, como consejero de CONALOC, ¿qué estrategias se pueden implementar para fomentar una cultura de aprendizaje continuo y revalorizar la inversión en el talento logístico? Perfecto. Mira, yo creo que básicamente uno de los grandes temas que tenemos es que traemos una falsa creencia que la logística, todo es inmediato y todo no se puede parar. Y yo creo que una de las principales cosas que debemos de hacer es que la logística es planeación. Y dentro de la planeación debería existir la planeación en capacitación. Entonces, lo primero que tiene que hacer un empresario, sea una empresa grande, mediana o pequeña, es que dentro del plano, el presupuesto, la estructura que vamos a hacer a lo largo del año, tiene que existir no nada más la parte económica, que creo que es importante, sino tiene que existir el tiempo para dedicar a capacitación. Actualmente siempre consideramos que no hay tiempo para capacitar, que no hay tiempo para que la gente se tome una hora, media hora, o como lo estamos haciendo hoy, una hora para platicar, para entender qué está ocurriendo en el mercado. Porque la capacitación no solamente tiene que ser técnica, es una capacitación de lo que ocurre todos los días, de la economía, de la geopolítica y de todo lo que pasa en la constante movimiento que es la logística. Entonces, una de las principales es tiempo para poder capacitar. El segundo, y sobre todo en las empresas pequeñas, y te lo digo como conocimiento de causa, es la autocapacitación. Normalmente las empresas pequeñas en México son expertos en lo que hacen. Es decir, existe gente de mucho talento, gente que tiene años trabajando en la misma organización, generando valor, generando ideas, generando innovación, no importando el sector que este sea. Y muchas veces esa gente está desaprovechada en las organizaciones. ¿Qué mejor que traer al gerente de almacén, al gerente de manufactura, al director de calidad, para que vaya capacitando al resto del personal? Sumando con el tiempo dedicado a la capacitación, más el talento interno, generas un binomio perfecto que te permite, sin generar grandes erogaciones, ni tener tanta inversión, sino en el día a día del ongoing del negocio, poder capacitar. Y el tercero, y creo que es muy importante, que a veces lo dejamos a un lado, y voy a echar un anuncio a CONALOG y a todas las asociaciones que tenemos, es que existen efectivamente una serie de asociaciones como AMPI, como CONALOG, que con toda naturalidad tienen todos los elementos para ayudarte a capacitar a tu personal. Y esto no va a implicar que mandes a Harvard a alguien y que te vaya a costar millones de pesos. Es una membresía que te permite accesar
a una serie de elementos donde van a estar los expertos. Y eso ocurre en cualquier industria, ¿eh? No creo que en México no haya ninguna sola industria que no cuente con su asociación, con su consejo, con su diferente equipo que agremia precisamente a cada una de esas industrias y que con toda naturalidad brinda de manera continua y permanente capacitación. Y yo creo que ahí está, que a veces no las aprovechamos y no generamos el valor que todas estas cosas tienen, ¿no? Y sobre todo ligando las tres grandes pilares: tiempo y presupuesto, autocapacitación y acercarte con aquel que sabe y que además es de tu industria y que además te lo facilita. ¿Por qué? Porque su objetivo no es ganar dinero, su objetivo es que realmente la industria tenga una mayor presencia y sea mucho más estructurada, organizada y competitiva, ¿no? Excelente, excelentes estrategias, muchas gracias. Empezamos muy bien con un golpe en la mesa, hablando de capacitación y formación para la logística. Quiero continuar, José, con la siguiente pregunta. La planeación de la demanda es un punto débil. El 48% de las empresas chicas no planea. Para los objetivos, para los ejecutivos de logística, ¿cuál es el mayor obstáculo para implementar procesos de planeación robustos? ¿Falta tecnología, talento analítico o más bien la cultura organizacional? Si bien es cierto, yo creo que las tres cosas son parte fundamental de ello, pero creo que hay una que es básica, ¿no? A veces tenemos la falsa creencia que la planeación de la demanda no es parte integral de la cadena de suministro. Y como efectivamente la logística la vemos como la última parte del proceso, en donde consideramos que, bueno, que se haga bolas el logístico y vea cómo llega la mercancía, o cómo administra el exceso de inventario, o cómo genera una serie de cosas. Los grandes gurús empresariales, o los dueños, o los directivos, consideran que no hay que hacer copartícipe en la planeación de la demanda al logístico, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que tiene que cambiar en empresa grande, pequeña o mediana, ¿no? Un dueño a veces dice, este año voy a vender 15 o 20% más, ¿no? Y ahí se queda la planeación de la demanda, cuando tendría que venir si tengo las capacidades para poder surtir ese exceso o ese crecimiento que estoy planeando hacer, ¿no? Y la planeación de la demanda, porque además es mucho más compleja, ¿no? Es decir, una vez que traes el río ya encima y la cascada de cosas que hay que mover, pues que se haga bolas el logístico. Pero si hubieras generado una planeación de esa demanda y los hubieras involucrado a través de un CPRF, ¿no? Que es parte fundamental de este proceso, pues las cosas serían distintas. Y no importa el tamaño de la organización. Yo siempre he dicho que la logística es movimiento, pero la logística es planear ese movimiento. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos que hacer un previo, ¿no? Y tenemos que decir, bueno, ¿cuál es nuestro alcance? Las buenas intenciones son buenas, pero yo sí creo que lo que falta es una cultura organizacional como pilar fundamental. Sin que esto implique que la tecnología y el talento analítico van a ser fundamentales. Pero si no hay cultura, así yo tenga la mejor tecnología y así yo tenga el mayor talento, pues no voy a generar el valor. Eso implica que tenemos que colaborar. Y yo creo que lo mencionó Sandra, ¿no? Uno de los grandes temas es la falta de conectividad entre las diferentes áreas. Y sobre todo porque en el caso de la planeación de la demanda, pues existe el famoso monstruo que qué va a decir ventas con logística y logística con ventas, ¿no? Ventas va a decir, no, jefe, nosotros podemos con todo, échele, ¿no? Y logística va a decir, no, espérame, si no tenemos capacidad en el inventario. Y entonces, muchas veces, con tal de evitar ese diálogo, que debería ser un diálogo, no una discusión, pues evitamos hacer esa planeación de la demanda con conciencia y con cultura que implique que eso nos va a facilitar la vida a todos, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Y insisto, yo creo que en los países latinoamericanos eso se da mucho más, y teniendo gente de todos lados hoy, pues cada quien se cree que es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Logística, sin mí no harías nada. Ventas, yo traje el negocio, ¿no? Y no logramos ese equilibrio que permite una cultura de construcción y una cultura de hacer que las cosas sucedan a través de, oye, esto es lo que podemos, este es el alcance, oye, es que no vamos a llegar con lo que tenemos. Bueno, hagamos la inversión necesaria para que podamos llegar. Y yo creo que eso es lo que nos falta, tiene que ver con cultura. Y luego ya le podemos sumar la falta de tecnología, que sí, efectivamente lo hay, pero que existen efectivamente los elementos para que una vez que con cultura de planificación, con cultura de diálogo, podamos decidir cuál es la mejor tecnología y quizá, porque también es muy importante, qué talento necesitamos. Porque planeación de la demanda es compleja, requiere de análisis estadísticos mucho más
complejos que solamente decir vendí 100 ayer y ahora quiero vender un 10% más. Tienen que entrar factores como el mercado lo aguanta, la competencia te lo va a permitir y existe ya un talento que tiene que venir acompañando a todos estos dos ingredientes, ¿no? Creo que ahí es donde está en cambiar nuestra cultura organizacional. Listo. Como mayor obstáculo, el tema cultural. Tema cultural, así es. Perfecto, José, muchas gracias. Continúo. Entonces, la colaboración es un pilar del pacto. ¿Cómo calificaría el nivel de colaboración real que existe hoy entre los diferentes actores de la cadena de suministro en México? Clientes, proveedores, transportistas. ¿Qué se necesita para pasar de una relación transaccional a una verdadera asociación estratégica? Mira, yo creo que se requiere apertura. Yo creo que somos muy celosos de nuestro deber. Yo creo que hay estructuras donde el cliente, proveedor y transporte funcionan muy bien. Existen operadores logísticos, por ejemplo, que se integran muy bien con sus clientes y con los proveedores de sus clientes y a su vez con sus proveedores. Sin embargo, son cadenas en silos, es decir, ¿cómo te lo explico? Es como si fuera una cadena del cadenero, ¿no? Que solo hay un pedacito, pero no se conecta con el siguiente pedacito. Es decir, creo que falta la integración de donde los diferentes jugadores a nivel macro, no a nivel micro, porque yo creo que a nivel micro, una vez que una compañía logra integrarse con su proveedor, con su cliente, se da esa colaboración. Creo que se construyen muy buenos puentes, muy buenos enlaces. Sin embargo, cuando esa cadenita tiene que integrarse con la cadenita regional o con la cadenita nacional, ya no funciona. ¿Por qué? Porque no existen los actores que sí existen ahí en el papel, pero que no colaboran. Y voy a dar un ejemplo otra vez, llegándome, aparte de lo que implicamos como estas asociaciones, como Conalogo, como las diferentes asociaciones, Canacar y todas aquellas que integran a los diferentes jugadores, tendrían que ser más incumbentes en relación a cómo se dialoga con el entorno total, ¿no? Cuando hablaba Diego de cómo construimos más carreteras, ¿no? O si el cross-border ha reducido, ¿no? Pues sí, efectivamente, el cross-border ha sobrevivido a pesar de mucho de lo que ocurre con las agencias aduanales. ¿Por qué? Porque las agencias aduanales ven un nicho, ven su pedacito y no se integran con el resto de los jugadores, con el transporte intermodal o los propios gobiernos. Vamos a pensar en el cruce del cross-border entre México y Estados Unidos. Estados Unidos ve su parte, exclusivamente lo que ocurre para allá, y lo que ocurre para acá no le afecta. Sí exige, sí dice, sí hace, pero la realidad es que no se integra, ¿no? Es decir, no se genera un eslabón donde las dos cadenas puedan convertirse en una. Entonces, creo que regresando a un poquito a la pregunta anterior, viene otra vez ligado a cómo realmente cambiamos nuestra cultura de colaboración. Y creo que es algo que hemos repetido consistentemente aquí. De manera individual existe el talento, de manera individual existe la infraestructura, de manera individual o por región o por negocio existe eso. Pero cuando hablamos de colectividad, empezamos a perder fuerza. Y yo creo que ahí es donde se requiere que la colectividad genere más valor, porque al final del día, siendo un individuo, puedes acabar muerto o tirado sin lograr el resultado, que si tienes la colaboración de tu asociación, de tu industria, de tu sector, de tu gobierno, de tu región, etcétera, ¿no? Y creo que viene un poquito ligado a lo que hemos venido tocando. Requerimos ser más abiertos, requerimos ser capaces de no ponernos como en el examen, no me copies, no, más bien cópiame y enséñame lo que tú estás haciendo para construir valor en estas estructuras, ¿no? Está genial. Quiero ponerte un reto de responder esta pregunta en un minuto, a ver cómo nos va. La rotación de personal en áreas operativas es alta, llegando al 20% en operadores logísticos. ¿Cómo se relaciona esta alta rotación con la baja inversión en capacitación y la presión por reducir costos? ¿Qué impacto tiene esto en la calidad y el nivel de servicio? Primero que nada, yo creo que lo utilizamos como una ilusión óptica, ¿no? Hablar de costos o hablar de la capacitación, como lo tocábamos anteriormente, implica considerarla que no es un costo, sino que es una inversión. Entonces, a veces justificamos una serie de decisiones a través de el famoso fantasma del costo. Nadie te va a pedir, oye, quiero que me desarrolles A, B o C, o que me vendas X o Y producto y que me cobres más que lo que me cobrabas.
siempre el costo va a ser una variable que va a estar ahí y tenemos que aprender a vivir con esa variable, ¿sí? Y el nivel de servicio y la calidad tienen que ver con la promesa que tú generas de valor hacia tu cadena. Es decir, no puedes comparar la cadena de distribución o la cadena logística o el impacto que tiene la venta de un Ferrari con la venta de un carro de uso genérico, de un sedán, coupé de cualquier marca, ¿no? Efectivamente, los dos tienen el mismo objetivo, los dos tienen el mismo objetivo de transportar personas, pero la promesa de servicio del Ferrari contra la promesa de servicio y la calidad del sedán X no son las mismas. Por consiguiente, el impacto que tiene en la capacitación de quien construye un Ferrari, en el costo de quien construye un Ferrari versus quien construye un sedán son distintas, pero no quiere decir que sean mejores o peores. Y creo que ahí es donde entra la diferencia. El que construye un Ferrari dice, yo tengo que dar calidad y tengo que dar un nivel de servicio. Pero lo mismo tiene que hacer quien construye un sedán, porque ese sedán, al final de cuentas, va para un mercado donde la promesa de servicio es de acuerdo al sedán. Y yo creo que ahí es donde no conectamos el A con el B. ¿Sí me explico? Yo tengo promesas de servicio que cumplir y sobre todo lo sabemos mucho en la última milla. Voy a tocar un ejemplo que quizá haga ruido. Normalmente el e-commerce, y nos dicen que los logísticos tenemos que abaratar la última milla del e-commerce. Pues sí, pero primero que nada, quien vende un producto en e-commerce tendría que ser capaz de definir que ese producto tiene un costo logístico y que tendría que ser suficientemente rentable para pagarlo. Y no es así. Normalmente quieren que el operador logístico o el operador de la última milla sea quien cargue con 40 pesos de entrega de un mueble de exceso de dimensiones. No sé si me explico. Entonces ahí es donde creo que no se conecta el A con la B. Y entonces eso que provoca que el operador de última milla pues busque cada vez aquel tercero que le cobre menos para entregar eso que cobra 40 pesos. ¿Sí? Entonces creo que no hay una conexión entre hacia dónde quiero llevar esa calidad y nivel de servicio con la inversión que tengo que hacer. No sé si me estoy explicando. Totalmente, totalmente. Ahora quiero dar paso y te agradezco de nuevo, José, por tu intervención. Ha sido de mucho valor para la audiencia, para mí también. En el formulario de inscripción, las personas tenían la capacidad de escribir las preguntas que tenían o querían dirigir directamente a ustedes. Hemos seleccionado algunas por temas de tiempo. Quiero compartir la primera que va dirigida en este caso para Sandra. Es una pregunta que escribió el señor Pablo Chávez de Sigma Sensor, es director de esta compañía en México, y usted quiere preguntar lo siguiente: ¿cuál será el objetivo de uso de energías renovables en el transporte de carga en México? Si conoces algún plan y acciones actuales. Primero que nada, qué gusto saludar a Pablo, que aparte lo veo conectado, ¿no? Y gracias por la pregunta. Creo que en México existe, por ejemplo, existe una asociación justamente que ve este tipo de temas también de energías alternativas, renovables, etcétera, y tiene todo una estrategia. Tuve la oportunidad de escucharlos y conocer un poco hacia dónde iban empujando. Y parte justamente de las, llamémosle, limitantes que tenemos en México, y es algo que pasa en toda Latinoamérica, es la necesidad de la autonomía de ciertos transportes, ¿no? Entonces, caemos en las discusiones, que como bien decía José, tendrían que ser diálogos y no discusiones, donde no contamos con la infraestructura, que son todas esas estaciones de carga, ¿no? Para poder establecer y tener una mayor autonomía, porque caemos en la discusión del gobierno, ¿no? De como no tengo la suficiente demanda, ¿no? No te pongo la infraestructura, pero no está la demanda porque no existe la infraestructura, ¿no? Entonces se cae en un círculo vicioso, ¿no? De poder seguir empujando el que esto pase. Yo sí creo que va a ser una realidad, ¿no?
cada vez más existe una tendencia hacia la sustentabilidad mucho más fuerte. Cada vez estamos mucho más conscientes, todos los responsables a lo largo de la cadena de suministro, del impacto, ¿no? O sea, el impacto que tiene la huella de carbono, los que estamos en cadena de suministro, pues somos los mayores infractores, por así llamarlo, ¿no? Ahorita mencionaban del e-commerce. Y a mí me encantaba cómo lo ponía justamente un consejero de Conaloc en una de las pláticas, que es, en el e-commerce, muchos de nosotros como consumidores propiciamos, ¿no?, ciertos vicios. ¿Y a qué me refiero? Pues a lo mejor todos entramos a la plataforma que sea de nuestro agrado, que obviamente por mis antecedentes, pues yo iría más por la amarilla, donde entras y dices, ya compré algo. 5 minutos después, se me olvidó esto, y vuelves a colocar otro pedido, ¿no? Dentro de esa colocación de pedidos, pues no necesariamente existe una consolidación, y entonces ya van 2 cajitas con 2 paquetes que están impactando en temas de sustentabilidad, ¿no? Entonces, muchas empresas, incluyendo, por ejemplo, estos grandes de e-commerce, están haciendo una estrategia para poder mitigar el impacto. Entonces, contestando ya de un poco más concreto a la pregunta de Pablo, yo veo que existen esfuerzos, que hay un plan que no necesariamente está integrado, ¿no? Existen los objetivos de la Agenda 2030, ¿no?, para muchas compañías en temas de sustentabilidad, pero si después vemos los esfuerzos a nivel ecosistema completo, sigue faltando toda esa infraestructura, esas alianzas, esa colaboración, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que están empujando hacia coches eléctricos, flotas híbridas, ¿no? Pero seguimos teniendo este tipo de disyuntivas. Y yo creo que la clave es que todos los logísticos nos unamos, sin importar la asociación en la que estemos, para que tengamos una voz más potente. Y de esa forma podemos lograr los cambios que necesitamos en cualquier país latinoamericano. Pero si seguimos haciendo esfuerzos aislados, creo que perdemos la fuerza, ¿no? O sea, dando datos, somos más de 3 millones de ejecutivos en México, según datos del INEGI, en logística, pero estamos pulverizados. Si no logramos una unión en las voces, vamos a tener iniciativas aisladas, y yo creo que es una necesidad imperante el ir a temas de sustentabilidad que nos permitan tener un menor impacto y apalancar de la tecnología existente. Perfecto. Sandra, muchas gracias. Continúo ahora con la pregunta dirigida a Diego. Señor Rafael Arias, de MLH Transporte, que es ejecutivo de monitoreo y facturación, te quiere preguntar, ¿qué impacto tiene la falta de operadores de autotransporte de carga federal y cómo pudiese manejarse ese impacto? Pues un impacto grandísimo, ¿no? Nos hacen falta 50,000 operadores en México y ese número sigue cambiando y sigue incrementando, ¿no? Hay ciertos números, como dice la Canacar, que vamos a llegar a 80,000 operadores. Entonces, todas las líneas de transporte antes siempre medían y tenían 80% de las flotas trabajando. Y era como lo normal, 80% de tu flota siempre trabajando. Y actualmente se está viendo que ya las flotas están entre 60 y 70% de los camiones trabajando. Entonces, eso ocasiona un incremento en costos grandísimos. ¿Qué tenemos que hacer? Incorporar a más mujeres. Nosotros lo vemos como la solución. No hay operadoras en México. El número de operadoras está abajo del 5%. Y la verdad es que ahí es donde tenemos un gran trabajo que hacer. Pero no es solo fácil decir, oye, pues hay que jalar más operadores, hay que traerlas, hay que enseñarles a manejar los tractocamiones, ¿no? Sino es un tema de cómo podemos integrarlos a la logística. Pasa un cliente y solo hay baños para operadores, no hay baños para operadoras. Vas en las carreteras y no hay paradores seguros. Vas a todos los lugares y está hecho para una industria, para lo que es el hombre, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos tratando de presionar un poco la incorporación de operadoras a la industria, y no solo como operadoras, sino a todas las áreas o todos los modos de transporte de México, ¿no? Por ejemplo, en Intermodal tenemos a muchas mujeres que han apoyado mucho y que siguen creciendo y grandes ejecutivas, pero en el autotransporte todavía nos hace falta. Entonces, ahí sí queremos crecerlo un poco más. Y el otro tema también es el tema de seguridad. O sea, ¿por qué ya no hay operadores? Porque nadie quiere ser operador, porque lo pueden matar en la autopista, porque se les paga mal, porque no tienen tiempos u horarios correctos.
Entonces, hemos dejado de tratar bien al operador. Antes el operador en México, yo vengo de operadores, mi familia, mi abuelo era operador, y antes el operador era alguien que te parabas y le pedías ayuda para cambiar una llanta, ¿no? Y ahorita todos les tienen miedo a los operadores y siempre los juzgamos. Tenemos que cambiar esta forma de pensar y tenemos que apoyarlos. Al final del día son los que mueven a México, son los que mueven la economía en el mundo y tenemos que apoyarlos y confiar en ellos, crecer con ellos y cambiar un poco esa visión que tenemos hacia ellos. Me encanta esas ideas que estás dando, incluir también a las personas, a las mujeres a esta profesión. Gracias, Diego. Continúo con José, señor Rafael Ordóñez, de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, es profesor e investigador, quiere preguntarte, ¿qué habilidades digitales son las que más se requieren actualmente en los profesionistas de la logística? Perfecto, gracias Rafael. Yo creo que más que habilidades, hay una creencia, y sobre todo ahora con la inteligencia artificial, que tenemos que ser expertos en bits, bytes y ceros y unos. Y la realidad es que no es así. La realidad es que ya llevamos una vida homogénea ligada a todo lo que tiene que ver con los requerimientos digitales, desde la utilización del Uber, desde la utilización de reservar un viaje que antes ibas a una agencia y hoy lo haces vía cualquier tipo de plataforma. Entonces yo creo que ya la cultura de digitalización está inmersa en cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando ya nos vamos al sector logístico y hablamos, como habló Sandra, de todo lo que tiene que ver con las diferentes software y hardwares que hay en el mercado para poder digitalizar todo lo que tiene que ver con la logística, el problema es que nos abruma. Son tantas las cosas que hay, en donde lo que tenemos que poder identificar es cuáles de esas herramientas y cuáles de esas herramientas digitales son acordes a la necesidad de lo que yo hago. Yo siempre he tenido en mi mente el core de cada función, el core de cada compañía, el core de cada uno de nosotros como personas. Cuando tú defines claramente tu core, vas a poder definir qué realmente necesitas para generar la digitalización, para que tu core pueda llegar al punto final o al objetivo final. Entonces, más allá de conocer y de entender desde el punto de vista tecnológico las entrañas de cada una de estas habilidades digitales, es entender cómo cada una de esas cosas que hay funcionan. Y la otra es que también a veces caemos, y creo que eso ocurre mucho en la industria logística, es que como muchas de las grandes empresas, sobre todo no de las grandes, de las medianas y pequeñas empresas que están en el mercado del sector logístico, fueron construyendo sus diferentes softwares. Y eso provocó que cada uno de esos softwares sean unos Frankensteins que hoy operan y que los dueños o directivos no quieran transformar eso a algo más estándar que permita una interconexión y una interactividad con el resto de lo que ocurre, ¿no? Y un ejemplo que yo tenía muy claro era con los CRMs, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, estuve en la oportunidad de estar en una empresa donde compran Salesforce, ¿no? Y no tenían vendedores. Entonces yo decía, oye, ¿por qué compramos Salesforce? No, para administrar las oportunidades comerciales. Pues sí, pero si no tienes vendedores, ¿qué? ¿Cómo? Pues explícame un poco, ¿no? Y se endeudaron con más de, ya te imaginarás la cantidad que implica un contrato de Salesforce. Yo creo que ahí es donde está el problema. ¿Cómo darle al logístico el suficiente conocimiento práctico? Es decir, no entrar a una locura de cómo cada vez es más técnico, ¿no? Porque entonces si no lo vas a desviar de su conocimiento. Es más bien, ¿cómo puede identificar aquellas herramientas y aquello que digitalmente puede facilitar su chamba para utilizar de manera correcta? ¿Cómo lo diría yo? Es como cómo le permites, es como cuando alguien maneja, ¿no? Todo el mundo manejamos ya de manera automática, ¿no? Es decir, lo traemos, pero ya cuando tú le empiezas a preguntar a la gente qué hay dentro del motor, pues a lo mejor la gente ya no sabe, ¿no? Habrá gente que sí, pero la gente no sabe qué hay dentro del motor y qué es lo que hace que el motor carbure, o hoy qué es lo que hace que un auto eléctrico funcione. Simplemente dice, pues es ahorrador, no contamina y lo maneja, ¿no? Y lo único que quiere saber es cuánto le va a durar la pila. Es lo mismo, es decir, realmente yo necesito saber qué tiene las herramientas digitales en su interior o necesito saber qué valor me genera para solucionar el problema que yo tengo. Y yo creo que ahí está el cómo entendemos ese aprendizaje. Y que las escuelas, los cursos y todo aquello que tiene que ir ligado se vaya a ese enfoque, porque no queremos técnicos ni geeks de programación. Esos ya existen, ya están, pero sí necesitamos gente que entienda
qué valor agregado genera cada herramienta digital. Bueno, José, muchas gracias por responder la pregunta y muchas gracias de nuevo a cada uno de los invitados y asistentes que aceptaron esta invitación de Control T. Quiero darles las gracias por habernos escuchado, invitarlos a que se sigan conectando a los próximos espacios de webinars mes tras mes. Nuevamente, muchas gracias, Sandra, Diego, José, y nos veremos en un próximo encuentro. Hasta pronto.